Hola a todos, en este taller trataremos sobre la gestión de almacenamiento en Linux. Los temas a abordar son muy importantes porque veremos qué es lo que generalmente uno realiza cuando tiene que configurar un dispositivo de almacenamiento como un disco. Veremos cómo se crean particiones en ese dispositivo, cómo se le asignan sistemas de archivos, cómo puedo uno verificar que ese dispositivo de almacenamiento funciona correctamente. Trataremos los temas de montaje y desmontaje de particiones y finalmente veremos un tema muy importante que está relacionado con la economía del almacenamiento, que es el tema de la compresión y descompresión de archivos en Linux. Un archivo es una abstracción que nos permite almacenar datos en un disco para posteriormente poderlos utilizar. En Linux podemos reconocer tres grandes tipos de archivos: los archivos regulares, los archivos de carácter y los archivos de tipo bloque. Los archivos regulares son los utilizados para guardar información de los usuarios. Los archivos de carácter son los que se utilizan para o están relacionados con la entrada-salida. Permiten simular los dispositivos de entrada-salida más precisamente. Ejemplos de dispositivos de entrada-salida son la terminal, la impresora, la red. Y por último, los dispositivos de bloque nos permiten modelar los discos, por ejemplo, discos rígidos, pendrives. Esos son los dispositivos de bloque. En los archivos existen dos grandes tipos de acceso: puede ser acceso secuencial o acceso aleatorio. Acceso secuencial significa que para llegar a la posición n necesariamente tengo que haber pasado por las posiciones previas, es decir, uno a uno se va avanzando hasta llegar a la posición n. En cambio, en un archivo de acceso aleatorio, para llegar a la posición n es posible utilizar una fórmula que automáticamente me posicione el cursor en esa posición del archivo que uno quiere leer o escribir. En un archivo existen diversos tipos de atributos, como por ejemplo el nombre del archivo, el tamaño, la contraseña que hay que usar para poder acceder a ese archivo, banderas de estado, que por ejemplo una bandera de estado es saber si el archivo tiene que estar oculto o no. Otro atributo del archivo es quién lo ha creado y qué permisos se necesitan para poder acceder a ese archivo, entre otros tipos de atributos. Hemos visto en talleres anteriores que para conocer los archivos que se encuentran en un determinado lugar podemos usar el comando ls. Cuando colocamos el "-l", este comando nos permite ver información detallada de los archivos, como por ejemplo lo que estábamos viendo anteriormente, atributos como por ejemplo quién lo ha creado, a qué grupo pertenece, cuándo se lo ha creado, a qué hora, cuáles son los permisos que se necesitan para poder acceder, el nombre de los archivos, qué tamaño tienen. Toda esa información podemos saber cuando le agregamos este atributo, el "-l", esa opción. Y si le agregamos la opción A, lo que nos hace es mostrar también los archivos que estén ocultos, que han sido marcados para que no se muestre. Bueno, cuando le ponemos "-A", los podemos ver. Es común, digamos, con los archivos, uno puede realizar distintos tipos de operaciones. Puede crear archivos, borrar, cambiarles el nombre,
cambiarle algunos de los atributos que nosotros hemos estado viendo, como por ejemplo cambiarle el tipo de los permisos que se necesitan para poder acceder a él. E incluso en algunos casos es necesario obtener los atributos de esos archivos. Por ejemplo, cuando se ejecutan estos comandos como el ls, ahí necesariamente yo tengo que poder obtener los atributos de los archivos. Los archivos es común guardarlos en carpeta. Es lo que nosotros hacemos en nuestro sistema operativo en Windows, cuando trabajamos en Windows. ¿Por qué los guardamos en carpeta? Básicamente con la intención de organizar los archivos que se guardan en la computadora. ¿Para qué? Para que sea más fácil localizarlos cuando los necesitemos acceder. Entonces, de esta manera surge el concepto de rutas, es decir, cuál es el camino que yo tengo que hacer para llegar al archivo. Existen dos grandes tipos de rutas, las rutas absolutas y las rutas relativas. En las rutas absolutas uno tiene que indicar cuál es el camino que tiene que seguir desde la raíz, Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una foto almacenada, por ejemplo, en el disco C, en la carpeta fotos, dentro de esa carpeta fotos tengo una carpeta que se llama Vacaciones 2019, y dentro de esa carpeta Vacaciones 2019 yo tengo amigos JPG. Toda esa ruta que yo he seguido para llegar a ese archivo de la foto de los amigos, esa es la ruta absoluta. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo desde el inicio cuál es el camino que tengo que seguir para llegar, o sea, desde la raíz. En cambio, la ruta relativa es una ruta que yo formo teniendo en cuenta el lugar donde estoy parado. Por ejemplo, si yo estoy en el directorio Vacaciones 2019, la ruta ya es directamente el nombre del archivo, o sea, amigos JPG. Si estoy parado en fotos, la ruta va a ser Vacaciones 2019, amigos JPG. ¿Por qué? Porque se dice en función al lugar donde estoy ubicado. Lo que está aquí en color naranja claro son ejercicios que ustedes deberían hacer, digamos, pensarlos en relación a este tema de las rutas. Cualquier consulta lo pueden hacer por el foro o enviándome un mensaje. Los archivos se van a almacenar en un disco, en una unidad de almacenamiento. Generalmente ya son discos. Los discos están divididos en particiones, generalmente se dividen en particiones. Y hay un sector del disco que está en las primeras posiciones, más específicamente en el sector 0, que se llama MBR, que es la Master Boot Record. Esta es una porción del disco que se lee cuando la máquina inicia. Y cuando la máquina se inicia, lee la información que tengo en el Master Boot Record y determina a través de esa lectura cuáles son las particiones que tiene el disco y determina cuál es la partición activa y la arranca esa partición. También puede darse el caso que cuando arranca esa partición, seguramente después me va a mostrar al usuario, le va a mostrar al usuario una lista de opciones para iniciar la partición que él quiera o el sistema operativo que él desee. A nivel partición existe también una división, digamos, una forma de organizar los datos en esa partición. Hay una parte que se llama bloque de arranque, que si esa partición es elegida para arrancar, el sistema lee ese bloque y al leer ese bloque
puede saber cuál es el sistema de archivo que tiene esa partición. ¿Por qué? Porque en las particiones se colocan sistemas de archivo. El sistema de archivo lo que le dice es cómo se organizan y cómo se almacenan los archivos en esa partición. Eso es lo que nos dice el sistema de archivo. Entonces, cuando se lee el bloque de arranque, uno sabe cuál es el sistema de archivo. Obtiene información de esa partición. En el superbloque, más precisamente, es donde se tiene el código de la partición y la cantidad de bloques que tiene esa partición. De esa forma sabemos cuál es el tamaño de la partición. También se tiene información del espacio libre que hay en esa partición, los nodos I, que son estructuras de datos que representan los archivos, el directorio raíz, y finalmente tenemos todos los archivos y directorios que contienen esa partición. En los sistemas operativos Linux, independientemente de la cantidad de dispositivos de almacenamiento físico que tenga la computadora, siempre vamos a tener una única estructura de directorio, y es la que se muestra en esta imagen. Vamos a tener el directorio raíz, y desde ese directorio raíz van a salir subdirectorios, y siempre van a ser esos mismos subdirectorios: bin, var, usr, lib, todos estos siempre van a ser esos mismos subdirectorios, siempre. En cambio, si ustedes comparan con Windows, si ustedes tienen un disco C, un disco D y por ejemplo la unidad de DVD, que vamos a decir que es la unidad M, ustedes van a tener tres raíces: C, D y E, y de cada una de esas raíces van a salir subcarpetas, y las subcarpetas que salgan de la raíz C van a ser diferentes a las subcarpetas de la raíz D, y diferentes de la subcarpeta que salgan de la raíz E. Es decir, no está estandarizada cuáles son las carpetas que tiene que tener cada una de esas raíces. En cambio, en Linux eso no pasa. Está estandarizada, que siempre tienen que ser estas los subdirectorios que salgan de la raíz, y siempre tiene que haber una única raíz. Entonces, ¿dónde están los otros dispositivos? ¿Dónde está el disco C, el disco D, digamos, por así decirlo, las particiones esas? Esas van a estar aquí en el DEP. Acá se tiene información de esas particiones. Ya veremos posteriormente cómo se trabaja con eso. Como hemos dicho, en las particiones se cargan los sistemas de archivo. Hoy en día, en lo que es Linux, los dos sistemas de archivo más empleados son la extensión 4, así se llama, y XFS. En Windows, ustedes saben que el sistema de archivo que se está utilizando es el NTFS. Ustedes ven aquí cuáles son las características de cada uno de estos sistemas de archivo. Por ejemplo, la extensión 4 me permite armar una partición de hasta 1 exabyte. Es el tamaño máximo que puede tener una partición en extensión 4. Y en XFS puede tener 18 exabytes. Es importante tener en cuenta que cuál es la dimensión del exabyte. Un exabyte son 1024 petabytes. Un petabyte son 1024 terabytes. Y un terabyte son 1024 gigas. O sea que, si tienen en cuenta estas conversiones, ven que un exabyte es bastante grande. O sea que extensión 4 y XFS pueden manejar particiones bastante grandes. Otro tema es que en extensión 4 un archivo puede tener hasta 16 terabytes. En XFS hasta 8 exabytes.
sea, es grandísimo los archivos el tamaño que puede tener un archivo en el XFS. Ambos sistemas de archivo proporcionan la tecnología de journaling. ¿Qué significa journaling? Journaling es una tecnología que nos va a permitir recuperar archivos que sufren, digamos, por ejemplo, que pueden llegar a sufrir problemas cuando en el disco se están escribiendo los mismos. Bueno, si yo estoy escribiendo en el disco ciertos archivos y pasa algún error, por ejemplo, no sé, corta la energía, con el journaling uno podría recuperar esas operaciones que se han estado produciendo. ¿Por qué? Porque básicamente antes de impactar en el disco, esas operaciones son como así, primero van siendo guardadas en un archivo intermedio y después se aplican en el dispositivo físico. Por lo tanto, si ocurre un error, se puede leer ese journal, esos logs que se van generando y aplicarlos al físico, en caso que se pueda, digamos. O sea que siempre va a estar, digamos, consistente la información. Y en la extensión 4 se tiene la posibilidad de aumentar o reducir el sistema de archivos. O sea, uno lo puede hacer más grande o más chico el sistema de archivos según necesite. En XFS solamente se puede aumentar, pero no disminuir. A continuación, digamos, en los próximos diapositivas vamos a ver cómo trabajar con los sistemas de archivo. Primero vamos a ver cómo se crean las particiones, cómo se le agrega a un sistema de archivo una partición, cómo se verifica que el sistema de archivo esté correcto. Y vamos a ver aspectos relacionados con el uso apropiado de herramientas que nos permiten reducir el espacio de almacenamiento que toman los archivos. Para crear particiones tenemos dos tipos de comandos. Por un lado, uno que se conoce como fdisk y por el otro lado otro que se denomina gdisk. El gdisk se lo está empezando a usar desde el año 2009 en computadoras ya modernas. La diferencia es que fdisk nos permite crear en un disco, digamos, hasta 4 particiones primarias. Obviamente, digamos que fdisk se usa para discos que se basan en las particiones tipo MBR. Y en estos tipos de discos solamente se pueden crear hasta 4 particiones primarias y que pueden tener hasta 2 terabytes. Uno puede tener 4 particiones primarias y poner una partición extendida. Y en esa partición extendida uno puede cargar muchas otras particiones lógicas. El tema es que en las particiones primarias uno puede instalar un sistema operativo. En las particiones lógicas no se puede instalar un sistema operativo. Desde el año 2009, en las computadoras ya nuevas, se comenzó a utilizar particiones basadas en GPT. En ese tipo de computadora ya se utilizaría el gdisk. La diferencia es que en esos discos uno puede crear hasta 128 particiones primarias. O sea, bastante, la cantidad de particiones primarias muchísimo más grande. Y en esas particiones primarias incluso el tamaño de las particiones puede ser mucho más grande. Aquí vamos a usar en este laboratorio con VirtualBox el fdisk, digamos, para que veamos cómo se usa este comando.
nosotros colocamos fdisk y luego indicamos cuál es el dispositivo en donde queremos crear las particiones. ¿Cuál es el dispositivo en donde queremos crear las particiones? Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Actualmente ya tengo prendido esta máquina virtual, la voy a apagar y vamos a iniciar de nuevo para que ustedes vean cómo vamos a simular tener que configurar, digamos, las particiones en un disco. Como primer paso vamos a seleccionar nuestro sistema operativo Debian, que lo han estado usando en el taller número 1. Vamos a ir a configuración. Yo quito ustedes no hace falta que lo hagan. Yo lo quito porque hice unas pruebas previas. Pero bueno, vamos a configuración, vamos aquí a almacenamiento y aquí en controlador SATA, en en el segundo icono, en vamos a hacer clic y a través de esa opción vamos a crear un nuevo disco, Vamos a hacer clic aquí en crear. Vamos a crear un tipo de disco tipo VDI, VirtualBox, un disco VirtualBox. Vamos a crear un disco de tamaño fijo y para las pruebas vamos a crear, por ejemplo, un disco de 4 GB. Es un disco chico para que no demore mucho. Pero aquí imagínense ustedes que están en una computadora real y tienen 500 GB, por ejemplo, de disco rígido o 1 TB de disco rígido y lo que queremos hacer es particionarlo. Aquí para propósito vamos a usar un disco de 4 GB. Vamos a crear. Entonces aquí lo crea el disco de 4 GB. Toma un poco de tiempo. Por eso elegimos un disco chico para que no demore mucho. Entonces aquí lo crea al disco 4 GB. Lo vamos a seleccionar y ustedes van a ver que aparece aquí el nuevo disco, o sea, como que está adherido ya a la máquina virtual del disco. Hacemos clic en aceptar e iniciamos la máquina virtual Debian. Esta es la máquina virtual que tenía el escritorio, la interfaz de escritorio. Damos un tiempo para que inicie. En este momento, como ustedes ven, se está cargando el sistema operativo. Entonces vamos a ver, ahora nos pide iniciar sesión, nuestro usuario es alumno y la contraseña, como ustedes saben, es alumno.
Una vez que hemos ingresado al sistema, vamos a iniciar una terminal. Vamos a cambiarnos al directorio raíz. Hacemos cd raíz. cd se usa para pasar a otro directorio, para cambiar de directorio. Justamente son esas las iniciales, change directory, o sea, cambio al directorio raíz. Y si hacemos ls en ese donde estamos parados, o sea, en el directorio raíz, aquí nos está diciendo dónde estamos ubicados. Estamos en el directorio raíz. También podríamos ejecutar el comando pwd, y ese nos dice dónde estamos. ¿Ve? Estamos en el directorio raíz. Si hacemos ls, vemos cuál es la estructura de directorio que ya la habíamos visto en una imagen anteriormente. Estos son los directorios que nacen directamente desde el directorio raíz. Aquí hay un directorio que se llama dep. En este directorio tenemos, digamos, representado todos los dispositivos que están conectados a nuestro equipo, a la máquina. Por ejemplo, yo voy a hacer change director dep. Esta forma de cambiar de directorio hacia el directorio dep esto es una ruta relativa. ¿Por qué digo que es una ruta relativa? Porque voy a este directorio sabiendo dónde estoy parado, que es en el directorio raíz. Voy y cambio de directorio y ya estoy en el directorio dep. Si yo vuelvo de nuevo, por ejemplo, a un directorio raíz o cualquier otro directorio, por ejemplo, este directorio, home alumno, y quiero hacer set dep, por ejemplo, aquí voy a tener error porque dep no existe dentro de este directorio. Entonces, si yo quisiera hacer a dep, debería usar una ruta absoluta. O sea, yo tengo que decir cuál es el camino que tengo que hacer desde el directorio raíz para llegar a dep. Si lo quiero usar como ruta absoluta, tendré que poner voy al directorio raíz y de ahí voy al dep. Y ahí sí me funciona. Si yo pongo pwd, me dice que estoy posicionado en el directorio dep. Si yo hago aquí un ls, veo todos los dispositivos que tengo conectados a la computadora. Si hago ls-l, este -l me permite dar información detallada, como ya hemos visto en la teoría. Si ustedes ven aquí, nosotros anteriormente habíamos reconocido que existían archivos regulares, archivos de caracteres y archivos de bloque. Los archivos de caracteres eran para simular dispositivos de entrada-salida, como por ejemplo la terminal. Esta, por ejemplo, la TTI, TTI0, TTI1, estas son terminales. Y fíjense que adelante, en la primera columna, me aparece una C. Esta C me está indicando que este archivo es un dispositivo de tipo carácter. Aquí, por ejemplo, entonces, y los dispositivos de bloque se representan con la letra B. Entonces yo tendría que estar buscando aquí en este carácter alguna entrada que aparezca con la B. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el SDA, que es un dispositivo de bloque. Después aquí ustedes ven que dice SDA1, SDA2 y SDA5. Estas son tres particiones que tiene el disco SDA. Después aquí lo tenemos el disco SDB, que es un dispositivo de bloque, y este es el dispositivo que nosotros hemos agregado hace un momento, que es de 4 GB. Y si ustedes ven, a diferencia del SDA, no aparece SDB1,
SDB2 o cualquier otro SDB. Eso nos está dando la pauta de que esta unidad no está particionada. Entonces con fdisk podemos particionar esa unidad fdisk y le decimos la ruta, por ejemplo dep/sdb. Nos dice que no tenemos permiso. ¿Por qué? Porque tenemos que estar como usuario administrador. Entonces pasamos a usuario administrador con el comando su. La contraseña cla 1234, la misma que han estado usando en el taller 1. Entonces vuelvo a escribir el comando fdisk dep sdb y aquí ya entramos en el comando para crear particiones en el disco rígido. Por ejemplo, si nosotros hacemos clic M y damos enter, nos muestra un listado de todas las operaciones que pueden ser realizadas. Por ejemplo, con D uno puede borrar una partición, con L muestra las particiones, los tipos de particiones que uno puede crear con el fdisk. Con N podemos agregar una nueva partición, con P podemos mostrar cuáles son las particiones que tiene el disco, con T podemos cambiar las particiones, con B verificar la tabla de particiones. Por ejemplo, con W guardamos la tabla de particiones y salimos, y con Q salimos sin hacer cambios. Por ejemplo, estas son las principales funciones. Por ejemplo, si nosotros queremos ver cuáles son las particiones que tiene este disco, podemos hacer introducir P y dar enter y nos da la información. Aquí nos está diciendo que este disco tiene 4 GB, el modelo de disco y otra información relacionada al disco, pero no nos está mostrando una tabla de particiones, lo cual ya esto nos señala que este disco no tiene particiones, que era algo que ya sabíamos porque lo hemos visto anteriormente cuando hemos listado lo que tenía el directorio dep. Entonces nosotros tenemos que crear una partición. Podemos crear dos particiones, podemos crear dos particiones primarias de 2 GB para que ustedes puedan ver un ejemplo. Entonces ustedes saben que con el fdisk podemos crear hasta 4 particiones primarias y después ya la partición extendida, y en la partición extendida podemos poner varias particiones lógicas. Entonces vamos a crear una nueva partición, por eso hacemos N y enter. Aquí nos pregunta qué es lo que queremos hacer. Si queremos crear una partición de tipo primaria, aquí nos dicen ve que hay 4 libres, o sea que puedo crear 4 primarias, o si quiero crear una partición extendida, aquí nos dice entre paréntesis que esta partición extendida puede tener varias particiones lógicas. Nosotros queremos crear una partición primaria, entonces aquí nos dice qué es lo que tenemos que introducir, P si queremos primaria o E si queremos extendida. Entonces P, este ya nos sugería como valor predeterminado P, podríamos darle enter directamente o poner la P si queremos para asegurar. Y aquí nos dice cuál es el número que va a tener esa partición, 1, 2, 3 o 4. Valor predeterminado me dice 1. Para no estar poniendo 1 y dar enter, voy a aceptar el valor predeterminado 1. Y aquí nos dice en qué punto arranca el primer sector de la partición. En este caso nos dice que nos recomienda que arranque en el punto 2048. Yo lo acepto, damos clic en enter. Y aquí nos dice cuál es el último sector. Esto digamos, cuando nosotros le especificamos cuál es el último sector, la diferencia entre el último sector y el primer sector
nos está dando el tamaño que va a tener esa partición. Yo quiero crear un disco de 2 GB, o sea, una partición, por ejemplo, de 2 GB. Es como si ustedes tuviesen su disco de 1 TB y quieren crear una partición de 20 GB, por ejemplo. Aquí es algo chico, entonces vamos a hacer una partición de 2 GB. Entonces si ustedes quieren poner, aquí les dice la opción, pueden poner más y el número de sector o menos el número de sector, o pueden poner más y el tamaño. Entonces yo puedo poner más 2 GB. Entonces yo ahí le estoy diciendo que quiero crear una partición de 2 GB. O sea, el último sector sería sumarle a 2048 bytes, o sea, la posición esa inicial, el equivalente a 2 GB. O sea, y ahí ese sería el último sector. Listo. Entonces, miren lo que me está diciendo, que me ha creado una partición de tipo Linux de tamaño 2 GB. Yo puedo cambiar después esa partición de tipo Linux y ponerle el tipo de partición que yo quiera, por ejemplo extensión 4, como hemos visto anteriormente. Ahora, por ejemplo, yo sé que tengo 2 GB libre porque este disco tenía 4 GB. Entonces yo voy a crear otra partición N y voy a crear ahora una partición extendida. Y aquí me dice qué número va a tener esta partición. Vamos a dejar que tenga el número 2. Ahí me sugiere en dónde va a arrancar el primer sector, en qué posición. Le doy enter y aquí me dice de cuánto quiero que sea el tamaño de esta partición. Yo quiero que sea de 1 GB, una partición de 1 GB. Esta ya es una partición lógica. Dentro de esa partición extendida. Creo una partición extendida de 1 GB. Y dentro de esa partición podemos crear ya las particiones lógicas. Entonces dentro de esa partición de 1 GB podemos crear particiones lógicas. Si ustedes se acuerdan, ahí me ha quedado un GB más. O sea, ¿por qué? Porque tengo 2 GB en una partición primaria, 1 GB en extendida, o sea 3, y me queda 1 GB que lo podría usar, por ejemplo, como una partición primaria si quieren. Una vez que ya he creado una partición extendida, ya no puedo crear otra. Por eso, por ejemplo, anteriormente podríamos haber puesto de 2 GB, por ejemplo, la partición extendida, cosa que tengamos 2 particiones lógicas de 1. Por ejemplo, aquí podemos decir que vamos a crear una partición lógica. Y aquí le podemos decir que va a ocupar 1 GB. Por ejemplo, partición lógica. Me dice que el rango está fuera de rango ya. Si yo le doy enter, lo que va a hacer es tomar todo el tamaño ya de la partición extendida. Le doy enter y toma todo el tamaño de la partición extendida, o sea que serían 1023 megabytes. Prácticamente el giga que es la partición extendida. Si yo hago P, muestro la tabla de particiones. Si ya ven, tengo una partición de 2 GB tipo Linux y después tengo una partición de 1 GB extendida, y dentro de esa partición de 1 GB tenemos esta lógica que es de 1023 megabytes. Yo puedo borrar estas particiones, por ejemplo estas dos, y hacer directamente una partición extendida de 2 GB. Entonces, si ustedes hacen M, podemos borrar particiones con la D, con la letra D. Entonces,
si yo vuelvo a imprimir la tabla de particiones, teníamos la 2 y la 5. Entonces con D borro. Me dice cuál quiero borrar, la 1, la 2 o la 5. Yo voy a poner que borro la lógica. Si yo imprimo, vean ustedes ahora que ya no está la partición esta. ¿Ah? Y ahora yo voy a borrar la partición extendida. ¿Para qué? Para crearme una partición extendida de 2 GB, o sea, para que ya los use los 4 GB. Entonces voy a crear una nueva partición de tipo extendida. Va a ser la partición 2. Primer sector lo tomo como válido. Y aquí voy a hacer que sea de 2 GB la partición. Enter. Bueno, con 2 GB que fuera el rango. Voy a aceptar este valor predeterminado que ellos me sugieren. Eso ya es todo el disco, todo lo que queda de espacio libre. Doy enter. Si yo imprimo la tabla de particiones con P, veo que tengo una partición extendida de 2 GB. Entonces ya con esto 2 GB y 2 GB tengo 4 GB. Y en esta extendida voy a instalar ahora las lógicas. O sea, voy a crear dos particiones lógicas. Aquí me dice, se añade la partición lógica 5. Primer sector lo tomo como válido. Y en el otro, y aquí voy a decir que sea una partición extendida de 1 GB. Si yo imprimo la tabla de particiones, ven ustedes que yo tengo una partición extendida de 2 GB y 1 GB de esa partición estoy usando con una partición lógica. Para terminar de usar este otro GB que me queda, voy a crear otra partición lógica. Entonces acepto el primer sector y acepto como último sector el que me están diciendo, que vendría a ser todo lo que queda de la partición extendida. Imprimo la tabla de particiones y tengo esto. Si tengo una partición primaria de 2 GB y tengo una partición extendida de 2 GB. Dentro de esa partición extendida tengo 1 GB de partición, una partición lógica de 1 GB y otra partición lógica que es casi de 1 GB, es de 1021 megabits. Bien, hasta ahí estamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no quiero que sea una partición tipo Linux, yo quiero que sea una partición tipo extensión 4. Entonces yo tengo que cambiar esto. Hacemos clic en M para ver todo lo que puedo hacer con el comando fdix. Yo con L puedo ver los tipos de particiones que puedo crear con fdix. L, y este me muestra todos los tipos de particiones que yo puedo crear. Por ejemplo, la partición por defecto que uno crea cuando crea la partición es esta, la Linux, que vendría a ser la 8.3. Pero nosotros queremos crear una partición. Aquí ustedes tienen distintos tipos de particiones, la FAT32, FAT16. Estos son los que yo puedo crear, el NTFS. Tipo de particiones que puedo crear con tipo de particiones que puedo crear con el fdix. En este caso nosotros vamos a dejarlo nomás como una partición Linux, porque sobre esa partición Linux después vamos a crear el sistema de archivo extensión 4. Entonces nosotros queremos ya grabar estos cambios y eso se hace con el comando W. W me escribe estas particiones en el disco. Si nosotros hacemos un ls -l, podemos ver ahora que el SDB aparece de esta forma ya, SDB1, SDB2,
SDB5, SDB6. SDB1, ustedes recuerden que es, de esta forma ustedes ven que ya he escrito las particiones en el disco SDB. SDB era una partición primaria, SDB2 es una partición extendida, y la SDB5 y la SDB6 son particiones lógicas que están dentro de la partición extendida. Lo que tenemos que hacer ahora es cargar un sistema de archivos en la partición para poder usar el disco. Si no, no lo podríamos usar. Una vez que tenemos creada la partición, lo que se tiene que hacer es instalar un sistema de archivos en esa partición para poder utilizar ese dispositivo. El sistema de archivos lo que define es la manera en cómo se van a organizar los directorios y archivos en esa partición de manera física, digamos. El comando que se utiliza para crear sistemas de archivos es el mkfs. Por ejemplo, para crear una partición de tipo extensión 4 podemos usar el comando mkfs.extensión 4 y le decimos en dónde queremos crear ese sistema de archivos. Por ejemplo, en el dispositivo, en la partición dep sdb1. Podemos agregarle una etiqueta, por ejemplo, -l datos, por ejemplo, o Linux, o el nombre que queramos le podemos dar a la partición. Algo que nos permita después, cuando veamos la partición, identificar y saber qué es lo que tiene. Por ejemplo, nosotros habíamos creado la partición primaria esta. Lo mismo se podría hacer con la SDB5 y la 6, con las dos no, porque esta es extendida. Estas son las particiones lógicas. A las particiones lógicas le podemos agregar un sistema de archivos y a la partición primaria. Entonces podemos crear una partición, le podemos dar un sistema de archivos a la partición primaria. Entonces usamos el comando make file system extensión 4. ¿A dónde le queremos dar esta partición? Nosotros queremos, ese sistema de archivos queremos darle a la partición dep sdb1. Damos clic en enter y esto nos crea el sistema de archivos. Ustedes ven aquí en la salida, dice, bueno, creando el sistema de archivos. Este va a tener 4 bloques, 131.072 inodes. Esto era lo que veíamos en el dibujo cuando arrancábamos la clase. Bueno, aquí nos dice qué es lo que está realizando, creando el journal. Esta era la tecnología que nos permitía recuperar archivos en caso de problemas. Y nos dice que se le ha asignado ya un sistema de archivos a la partición dep sdb1. Desde este momento nosotros ya podemos usar ese disco, esa partición. Para poder nosotros usar la partición tenemos que montarla. Y hay dos formas de montar particiones. Una, editando el sistema, el archivo etc/fstab, u otra, montarlo bajo demanda. ¿Cuál es la diferencia entre esta forma y la bajo demanda? Si uno lo guarda en el archivo etc/fstab, cada vez que uno prende la computadora ya la va a montar a la partición y la vamos a poder utilizar. Esa por ahí es la ventaja. O sea que siempre va a estar disponible ya para usarlo. En cambio, bajo demanda significa que
nosotros vamos a decir el momento en que queremos montarla cuando la queramos usar. Y para eso vamos a usar el comando mount. Entonces decimos mount -t. O sea, -t significa qué tipo de sistema de archivo es, extensión 4. Aquí tenemos que decir cuál es la partición o la etiqueta, por ejemplo, y en dónde lo vamos a montar. En dónde. Tiene que ser un directorio que esté vacío. Por ejemplo, aquí lo está montando en el directorio pruebas, que está en el subdirectorio mnt. Para desmontar usamos el comando umount y le pasamos cuál es el directorio en donde ha sido montado, y de esa forma uno ya puede desmontar el sistema de archivo. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos que buscar un lugar en donde montarlo a la partición dep/sdb1, que ya tiene un sistema de archivo. Entonces, si nosotros vamos al directorio raíz, vamos a encontrar un directorio que se llama mnt. Entremos a ese directorio, le hacemos el ls y vemos que no hay nada en ese directorio. Ese directorio, el mnt, generalmente es utilizado para que en ese directorio se monten dispositivos. Por ejemplo, yo voy a crear ahora un directorio dentro del mnt y le voy a colocar el nombre de, por ejemplo, disco B, ls, y ahí vemos que está el directorio disco B. ¿Cómo sabemos que esto es un directorio? Porque al inicio aparece una D. Si yo quiero montar la partición dep/sdb1 en este directorio, si lo quiero hacer bajo demanda, tengo que usar el comando mount -t. Aquí le especifico cuál es el sistema de archivo de la partición que yo quiero montar. Yo sé que es extensión 4. Digo cuál es la partición dep/sdb1 y ahora le digo en dónde lo voy a montar, en el mnt disco B. De esta forma queda montado y yo ahora puedo guardar información en el disco que está creado. Si yo le hago un ls, ese disco, ahora bueno, yo tengo que ingresar al disco, entonces hago un change directory al disco B, hago un ls y veo que hay una carpetita que se llama lost más found. ¿Cómo sé que es una carpeta? Bueno, de nuevo hago ls-l y ustedes ven que es un directorio. En esa carpeta uno ahora puede, en esa carpeta generalmente se va guardando información. En realidad uno no guarda información en esa carpeta, sino que el sistema, cuando se producen errores, recupera archivos y lo guarda automáticamente en ese directorio. Pero uno ya puede empezar a usar ese disco para guardar información aquí. Por ejemplo, vamos a crear un archivo, por ejemplo, vamos a crear un archivo con el bin, por ejemplo, que se llame prueba.txt, y aquí vamos a escribir, por ejemplo, esto es un ejemplo de un archivo creado en el disco nuevo y lo guardo. Si hago un ls-l, veo que ya está el archivo prueba.txt. Si nosotros ingresamos por sistema, o sea, vamos a la computadora
si vamos aquí al sistema de archivos, este es el directorio principal, ¿no? Este es el directorio raíz que le decimos. Aquí está el MNT y aquí está el disco B. Y aquí está el archivo de prueba que hemos creado. Todo lo que esté en esta carpeta está en ese disco que nosotros hemos montado. Buenísimo. Ahora supongamos que queremos desmontar este disco. Generalmente esto de montar y desmontar se usa con los pendrive. Cuando uno conecta el pendrive, para poder usar el pendrive en Linux tenemos que montarlo y tenemos que hacer algo muy parecido a lo que hemos hecho, y si lo queremos extraer al pendrive tenemos que desmontarlo. Para desmontar, por ejemplo, ese disco, en caso, nosotros tenemos que usar el comando unmount y le decimos cuál es el directorio en donde estaba montado. Entonces el mnt disco B. Como yo estoy parado en el disco B actualmente, ¿ven? Yo tengo que salir de ese directorio. ¿Cómo hago? Este comando cd espacio punto punto lo que hace es subir un nivel. Entonces, si yo ejecuto este comando, voy a estar posicionado en este directorio, en el mnt. Veamos, hago enter y efectivamente ahora estamos posicionados en el mnt. Entonces yo ahora voy a desmontar el disco. Entonces desmonto, digo dónde estamos, digo dónde estaba montado. Hago clic. Entonces especificado punto de montaje. Claro, porque ahí estoy poniendo mal. Directamente no es dep, es el nombre de la carpeta. Desmontar disco B. Y listo, ahí me lo ha desmontado. Si yo ingreso al directorio disco B, van a ver que no tiene nada. Entonces change dir a disco B, hago un ls y no tiene nada, ¿ven? ¿Por qué? Porque el disco ha sido extraído, ha sido desmontado. Entonces ya no está, no tiene información. Vuelvo a subir de nivel y vamos a montarlo de nuevo. Mount -t, extensión 4, ese es el sistema de archivo. Vamos a montar la partición dep sdb1 y lo vamos a montar en el disco B. Si no, ustedes ven, si nosotros ingresamos ahora de nuevo al directorio y hacemos un ls, vemos que está la información, o sea, no se perdió. ¿Por qué? Porque ahora ha sido montado. ¿Qué pasa si yo apago la computadora o la reinicio? Si ustedes ven, esto estaba montado. Vamos a sistema de archivo, mnt disco B, está la información. Si yo apago, si yo la reinicio la máquina virtual, automáticamente todo lo que estaba montado bajo demanda se desmonta. Entonces cuando ingresemos y vayamos a ver si está la información del disco, vamos a ver que no está. ¿Por qué? Porque se ha desmontado. Esperemos ingresar de nuevo. Usuario alumno, contraseña alumno. Entonces si vamos nuevamente a este directorio mnt y vamos a disco B, vemos que no está la información del disco. ¿Por qué? Porque no está montado
el disco B, la partición 1 del disco B no está montado. Entonces que cada vez que uno apaga la computadora se pierde todos los puntos de montaje que se hayan hecho bajo demanda. Entonces si nosotros queremos que esto funcione después de reinicios, lo que tenemos que hacer es editar el archivo fstab. Y eso tenemos que tener permiso de administrador. Entonces pasamos a administrador y vamos a editar el archivo etc/fstab. Aquí nosotros definimos puntos de montajes que queremos que persistan incluso cuando se apague la máquina. Por ejemplo, aquí ustedes tienen cómo está montado el disco A, el SDA, y este es el disco que es el que simula la unidad de CD-ROM. Ahora vamos a poner aquí que para montar el disco, la partición 1 del disco B. Entonces decimos dep sdb1, en donde quiero que lo monte, en mnt disco B. Lo que se tiene que especificar a continuación es el sistema de archivo, que es extensión 4. Estos espacios se crean con el tab. Toco tab para pasar a la segunda, a la otra columna. Ahora vienen las opciones con las cuales se va a hacer el montaje y elegimos las opciones por defecto, defaults. Damos tab. En esta columna se pone un parámetro que ya no se usa, por eso va en 0. Y finalmente se especifica en qué orden se van a chequear los discos rígidos. ¿Por qué? Porque cuando el sistema operativo arranca, lo que hace es chequear estos discos. Lo fundamental es que el disco donde está el sistema operativo, el disco principal, que vendría a ser donde está el sistema de archivo, el barra, el SDA, digamos, ese tiene que ser el 1. Todos los demás deberían ser 2. Y si no quiero que lo controle, le pongo 0. Si yo le coloco 0, no controla el estado del disco, o sea, no verifica si tiene fallas. O sea, si ponemos 0, funciona más rápido el arranque, pero no garantiza que esa unidad esté bien. Yo ahora lo dejo en 0 para que funcione más rápido. Y bueno, y guardo este archivo, lo guardo. Si yo quiero montar ahora sin tener que reiniciar la computadora, porque cuando yo la reinicie la computadora, la próxima vez que reinicie ya va a estar montado, pues yo lo puedo hacer directamente con mount-a. Este mount-a monta todo lo que esté definido en ese archivo. Entonces ahí me lo tendría que haber montado ya a la partición 1. Si yo voy a cd etc, voy al dep, al mnt y voy al disco B, ahora veríamos que ya tiene la información. ¿Por qué? Porque ha sido montado el disco automáticamente con el mount-a. ¿Por qué? Porque ha cargado todo lo que estaba definido aquí. Si vemos ahora, si yo reinicio la máquina, por más que reinicie, cuando vuelva a arrancar, esa información, el disco debería montarse automáticamente. El disco debería montarse automáticamente. ¿Ves? Ahí en este punto está controlando el disco SDA, en esa línea que estaba ahí. O sea, lo primero que hace es controlar los discos. En este caso no lo está controlando
al disco B, porque hemos puesto 0 en el fsetup. Si vamos a lugares, a computadora, sistema de archivos, MNT, disco B, está montado, Entonces uno lo puede usar, aquí puede guardar información y va a estar guardando en el disco B. Entonces en este ejercicio lo que hemos hecho es crear hemos agregado un disco a la máquina virtual y le hemos creado particiones. Hemos creado una partición primaria y una partición extendida. Y en la partición extendida hemos creado dos particiones lógicas. Las particiones primarias se las utiliza para que después en esas particiones se carguen sistemas operativos, por ejemplo Windows, Linux. Y las particiones lógicas son particiones que se las crea para guardar datos únicamente. Entonces si ustedes pueden crearse, si usted tiene un disco de 500 GB, podrían crearse una partición en donde van a instalar, por ejemplo, Linux o Windows que tenga 200 GB, otra partición de, por ejemplo, 100 GB para instalar el Linux, y en una tercera partición de 200 GB sería una partición extendida, y dentro de esa extendida crearían la partición lógica que tendría los 200 GB para guardar todos datos. Entonces tanto de la partición de Windows como de la partición de Linux ustedes podrían tener acceso a la partición de datos. En ocasiones es necesario reparar un sistema de archivo. Por ejemplo, cuando uno está usando la computadora y hay bajas de tensión, esas bajas de tensión pueden dañar al disco y en consecuencia dañar la información que tengamos en ese disco o en las particiones. Entonces, lo que uno puede hacer es intentar reparar la partición. Para poder reparar una partición, lo primero que tenemos que hacer es desmontar la partición y usar este comando que es el fsck, que es el File System Check. Nos permite chequear una partición. Si se encuentra un error en la partición, este comando nos va a dar la posibilidad de corregirlos. Por ejemplo, en nuestro caso, ustedes recién han visto que la partición estaba montada. La partición, digamos, del disco B. Lo primero que tengo que hacer es entrar como administrador. Y yo lo que quiero hacer entonces es desmontar al disco B. Entonces, un mount y le digo dónde estaba montado, que es en el MNT disco B. De esa forma se desmonta el disco. Si ustedes van ahí y hacen un ls, ven que no tiene nada. Entonces eso les da la seña de que ha sido desmontado correctamente. Y ahora lo que queremos hacer es chequear la partición. Entonces File System Check, le digo cuál es la partición de SDB1, Enter. Y bueno, hace la verificación y nos dice que la partición está limpia, está bien, digamos, no tiene errores. En caso de que hubiese habido errores,
nos da la opción para separarla, para separar esa partición. Entonces, durante este taller básicamente hemos estado viendo entonces cómo crear particiones en un disco rígido. Hemos visto cuál es la diferencia entre las particiones primarias y las particiones extendidas, que es la que permite albergar las particiones lógicas. Hemos visto cómo asignarle un sistema de archivo a una partición. Hemos visto cómo cargar esas particiones y cómo montarlas para que podamos usarlas. Y ahora lo que hemos visto es cómo chequear que esté correcta un sistema de archivo. El último tema que vamos a ver en este taller es el archivado y compresión de archivos. Ustedes saben, y seguramente como usuarios de Windows tendrán la costumbre de comprimir archivos, que es una práctica necesaria, dada que si bien hoy en día tenemos discos mucho más grandes, pero no por eso vamos a desperdiciar espacios en el disco. Entonces, mientras se puede, vamos a tratar de guardar la información de una manera comprimida para que no ocupe mucho espacio en disco. Ustedes seguramente habrán usado el zip, el RAR, el 7-zip. Son ejemplos de compresores. En Linux también hay compresores muy conocidos como el gzip, el bzip2 y el XZ. El XZ es el que ofrece mayores capacidades de compresión. A continuación, digamos, lo tendremos al bzip2 y finalmente al gzip. Gzip es el que tiene una buena tasa de compresión, pero si se lo compara con el XZ tiene un nivel de compresión mucho más grande. Generalmente, cuando comprime archivos, lo que hace es colocarlos como si fuese dentro de una misma carpeta, y a esa carpeta la comprime. Ese paso de colocarlos como dentro de una carpeta se lo hace con el tar, con el comando tar. Con el comando tar uno hace ese paso lógico de colocar varias cosas en una misma carpeta. Entonces, archivo 1, archivo 2 y archivo 3 son los archivos que yo quiero comprimir y los quiero colocar dentro de esta carpeta que se llama tar con zip. Y uso este comando tar. Con "-c" indico que estoy haciendo un proceso de creación. Y la segunda letra me dice el sistema de compresión que voy a hacer. ¿Cómo lo voy a comprimir después a esa carpeta? Si le pongo Z, comprime con gzip. Por lo tanto, yo lo puedo poner .gz aquí para que me ubique cuando lo quiera descomprimir. Si aquí le pongo J, comprime con bzip2. Por lo tanto, yo al nombre del archivo le voy a poner una terminación bz2 para que me ubique también. Y si le pongo J mayúscula, comprime con xz. Por lo tanto, le pongo xz para que me guíe. B es una opción para que me vaya mostrando lo que va haciendo. Y F, con F yo indico que lo que viene a continuación es el nombre del archivo comprimido que voy a generar. Este se llama el nombre del archivo comprimido, que lo voy a guardar aquí en este ejemplo en la carpeta resultado. Para descomprimir es muy parecido,
solo que en vez de poner C pongo X. Esto significa descomprimir, y a continuación le pongo el sistema que he usado para comprimir. gzip, J minúscula sería bzip2, J mayúscula, XZ. F, ¿cuál es el archivo que quiero descomprimir? Esto es opcional, esta segunda parte, menos C, resultados 1. ¿Esto qué significa? Que este archivo va a ser descomprimido en el directorio resultados en una carpeta que se llama 1, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Vamos a crear el disco B no está montado. Vamos a volverlo a montar con mount -a. Salgo de aquí. Mount -a. Ahí lo he montado. Vamos a crear, por ejemplo, ahí tengo un archivo que se llama prueba.txt. Vamos a comprimir todo el directorio alumno. Ustedes ven que el directorio alumno tiene varias carpetas. Dentro de esa carpeta hay archivos. Hay varias cosas dentro de eso. Entonces yo voy a comprimir toda esa carpeta y lo voy a guardar aquí en este lugar, en el disco B. Entonces yo voy a usar tar -c porque lo quiero crear x z porque voy a usar el gzip, b porque quiero que me vaya mostrando, y f, aquí les digo el nombre del archivo. Quiero que se llame home alumno, así se llama, tar gz. Este es el nombre del archivo que yo le voy a poner. Tar porque ustedes, ya como les he dicho, está todo. Si yo descomprimo voy a tener una carpeta que se va a llamar home alumno. Y gzip porque está comprimido con gzip. Y aquí yo le digo qué es lo que va a tener ese directorio, qué es lo que va a tener ese archivo, qué es lo que va a comprimir. Entonces yo quiero que me comprima el directorio home alumno. Yo quiero que me comprima eso. Doy enter. Y ustedes ven ahí que me está comprimiendo. Esto es el verbose. Esto es lo que es el verbose. Me está comprimiendo todo el directorio alumno. Si le hacemos un ls-l, nosotros vemos que el archivo pesa esto. Esto es en bits. Así 21 megas. Cuando le colocamos H, la opción H nos da en un formato más entendible al humano. Esto estaba en bytes y ahora aquí están en megas, 21 megas, ¿verdad? Pesa 21 megas. Comprimido ese directorio en gzip. Vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a comprimir con bzip2. Entonces, para que sepamos que está comprimido en bzip2, le voy a poner bz2. Damos enter y veamos cómo el nivel de compresión que tiene esto. Ahí nos está comprimiendo el archivo y nos está diciendo qué es lo que está haciendo. Todo lo que está comprimiendo. ls-lh, y ustedes ven que con el bzip2 un mega menos pesa, 20 megas.
con el gzip 21 mega. Y bueno, vamos a hacerlo ahora con el XZ. Aquí le ponemos el J mayúscula. No le vamos a poner el verbose, o sea que no me muestre lo que va haciendo, que directamente haga y que me muestre el resultado final. Aquí ya no me va diciendo lo que va haciendo, directamente va a mostrar el resultado final. Obviamente que cuanto el nivel de compresión es más nivel de compresión, el algoritmo es más complejo, por lo tanto le toma un poco más de tiempo. ls menos lh, aquí vemos que con justo y puesto el mismo, le he dado la misma extensión, pero miren, 17 mega pesa, o sea, pesa muchísimo menos con XZ, con el algoritmo XZ. 17 megas contra los 21 megas de gzip y los 20 megas, recuerden que tenía el bzip 2, o sea que el nivel de compresión es mucho más elevado. Esto nos muestra que comprimir nos ayuda mucho a ahorrar espacio en disco. Ahora, ¿cómo puedo hacer para descomprimir este archivo? Bueno, usamos de manera parecida, vamos a descomprimir el que hemos comprimido con el gzip. Y vamos a y aquí tenemos en el disco B, voy a crear un directorio. Directorios se crean con el mkdir. Le voy a poner uno que se llama descomprimido. El S-L, ustedes ven que descomprimido es un directorio. Yo voy a descomprimir ahí este archivo, home-al1 tar-gz. Entonces tar, y aquí pongo X, que antes ponía C, ¿se acuerdan? X es para correr el proceso de descompresión. X, ¿con qué algoritmo? Con el gzip. Si quiero que sea verbose, le pongo verbose. Y F, ¿cuál es el archivo que quiero descomprimir? Home-alumno tar-gz. ¿Dónde quiero descomprimir? Yo con esto le puedo decir el directorio en descomprimido. Ahí quiero que lo descomprime. Enter. Ahí lo empiezo a descomprimir. Si vamos a descomprimido, aquí está home, ¿ve? C de home, C de alumno, y tengo todo lo que tenía esa carpeta. Si nosotros hacemos un ls-lh, podemos ver que descomprimido si hacemos que vamos entrando, podemos ir viendo todo lo que tiene esos directorios. Ahí vamos viendo todo lo que tiene. Muy bien. De esta manera terminamos con esta primera parte del taller en lo que respecta con gestión de archivo. Cualquier consulta pueden realizarme por el foro o enviándome un mensaje de correo. Hasta la próxima.